Hola, ¿cómo están? Apreciado público del conversatorio, es un placer y una bendición estar con ustedes de nueva cuenta en este episodio que tiene que ver con la lección número 3 de nuestra escuela sabática, ¿verdad? Un título también interesante como los dos anteriores, un comienzo difícil. Pareciera ser que las cosas se empezaron a complicar en la historia del Éxodo y para eso de nueva cuenta quiero presentarles al Pastor Robles. Pastor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación de participar nuevamente juntos en el repaso de este episodio, ¿verdad? En el comienzo del Éxodo, de la liberación, como ya dijiste, ¿verdad? Quizás Moisés parece que esperaban que todo fuera fácil, ¿no? Pero todo tiene su razón de ser, todo tiene su momento en los planes de Dios. Así es, y precisamente vamos a estarnos basando principalmente en el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Éxodo. Y de forma de introducción, yo quisiera decir que se nos presenta un camino que se empieza a ser tortuoso. En la lección pasada estuvimos viendo cómo se le entregaba en las manos de Moisés el ministerio, esta gran empresa, ¿verdad?, de liberar al pueblo de Dios, sacarlo de Egipto y dirigirlo hacia Canaán. Y en esta ocasión podemos entender que los proyectos de Dios, la misión que Dios nos encomienda, no siempre y no necesariamente todo será prosperidad, felicidad, y pareciera ser que Dios desea prepararnos a través de que avanzamos en el camino, porque no obstante que pueden complicarse las cosas, Dios siempre ofrece soluciones como lo vemos en esta ocasión, y también nos lleva la lección a contrastar estas dos posiciones, los caminos de Dios y las expectativas humanas que de pronto podemos tener, ¿no es cierto, Pastor? Sí, así es. Y bueno, hay algo interesante en esta sección porque aparece una expresión por primera vez en lo que va de la Biblia. Y esa expresión es el Dios de Israel. Uh-huh. Sí. Anteriormente se presentaba como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora Dios empieza como a crear, a colectivizarlo. Sí, a lo que va a ser el pueblo, a su pueblo, ¿verdad? Y aparece esta expresión, precisamente en el diálogo entre Moisés y Aarón como representantes de Dios con el faraón. Uh-huh. Ahora, sabemos, ¿verdad?, por la historia que Egipto era una de las naciones más politeístas, ¿no? Adoraban al río Nilo, al sol, al ganado, pero lo más interesante, ¿verdad?, en esa idolatría es que el faraón también era considerado un dios. Entonces aquí va a haber una guerra espiritual, ¿no? Así de es. toda esa religión sincrética, Ajá. ¿verdad? Y en la respuesta del faraón, ¿no? Que se va a convertir en un desafío. En un desafío y en un símbolo de rebelión, de ateísmo, ¿verdad? A lo largo de la historia. Dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Capítulo 5, verso 2. Y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así es. Qué interesante es ver que en este camino de la búsqueda de concretar la comisión que Dios le había dado a Moisés, empieza una dialéctica entre Moisés y Dios, y luego se van incorporando otros personajes secundarios como Aarón, como el mismo faraón, y cómo podemos entender mensajes espirituales, como usted bien lo dice. Esta religión politeísta que imperaba en Egipto, el sincretismo teológico, a pesar de que era un politeísmo, también puede reflejar o hacer referencia a la época actual, que no necesariamente es politeísmo, pero que sí hay muchísimos escépticos y hay muchísimas personas que no creen en Dios. ¿Y por qué razón lo digo? Porque en esta dialéctica y en esta problemática podemos encontrar una frase, pues yo lo veo como una tragedia, el decir que Dios no existe, o el decir quién es el Señor, o el expresar yo no lo conozco y por lo tanto no haré la voluntad que Él pide.
es una tragedia porque lo contrastamos con las palabras de Jesús que decía, esta es la vida eterna, ¿verdad? Que conozcan a Dios y a Jesucristo a quien envié. Entonces, esta contradicción se repite hasta nuestra época, ¿verdad? Sí, y tiene una connotación profética, ¿no? Porque en Apocalipsis 11:8 se alude a una nación atea con el nombre de Egipto. Exacto. Y sabemos que fue Francia, ¿no? Donde también se tomó un voto de la asamblea para decir que Dios no existe y se hicieron cambios, se hizo la quema de Biblias. Ahora, en ambos países, tanto en la antigüedad como Egipto y Francia, durante su revolución, aprendemos una lección. ¿Qué es lo que sucede cuando se resiste el llamado de Dios? Porque aquí vamos a ver que más adelantito, ¿verdad? Otro elemento interesante, que el corazón de Faraón se va a endurecer. Así es. ¿Verdad? Por negarse precisamente a aceptar el llamado de Dios. ¿Y qué es lo que pasó con Egipto? Bueno, si ellos hubieran adoptado una actitud diferente, no hubieran sufrido la devastación de las plagas. Así es. ¿Verdad? Y lo mismo sucede con Francia. Por rechazar la Biblia, ellos cosecharon una revolución que allí en la profecía aparece como un terremoto. Y de hecho los historiadores dicen que fue un terremoto social donde murieron en la guillotina más de 40,000 ciudadanos franceses, ¿no? Así es. Entonces, el llamado es a aceptar lo más pronto posible, ¿no? Como dice el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Claro, porque te vas alejando de Dios y tu corazón se endurece, ¿no es cierto? Y sabemos que uno de los significados del pecado es precisamente la lejanía de nuestro Dios. Hablando contextualmente de Francia, de Faraón, de Egipto, como figuras también, me hace recordar un personaje, pastor, que también casualmente era francés, que la frase del Faraón donde dice prácticamente que Dios no existe, ¿quién es ese señor que no le conozco? Voltaire, en algún momento, él expresó que Dios no existía. Y hay una anécdota curiosa, ¿verdad? Que sabemos que está en los anales de la historia. Él insistía en que Dios no existía y decía también que 100 años después de él haber muerto, el mundo iba a olvidar a Dios. Sin embargo, sabemos que en su casa, una vez que él falleció, la agencia bíblica de Ginebra compró su casa para reproducir Biblias, para imprimir cientos de Biblias, y pues esto lo tenemos como una anécdota que nos lleva también a pensar en el versículo, séquese la hierba y marchítese la flor y la palabra de Dios permanece. Pero regresando a este punto, una vez que vemos también el ateísmo de Voltaire y analizamos también el lenguaje de Faraón, entendemos también, pastor, que la situación, regresando a la historia como tal, la situación se complicaba. La situación empezaba a ser difícil, es decir, a pesar de que Moisés y Aarón se acercaron con los ancianos de Israel, hicieron señales y milagros, hubo una complejidad. ¿Cuál era esta complejidad, pastor? Bueno, en su rebelión, el faraón no solo dijo no conozco a Dios, sino que no dejaré ir, dijo. O sea, de plano, adopta una actitud rebelde. Y además, hay algo interesante aquí, ¿verdad? Un elemento que convendría notarlo. En el verso 4 del capítulo 5 dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? En esta versión que estamos leyendo, da esa idea, ¿no?, de que lo estaban parando, que estaban cesando al pueblo de que trabajara. Dice, volved a vuestras tareas. Y aquí es interesante notar, ¿verdad?, que la palabra cesar el trabajo es la palabra Shabbat, ¿verdad? Y es la tercera vez que aparece en Génesis. Las primeras dos veces aparecen en Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. Y esta es la tercera vez. Es interesante porque podríamos notar, ¿verdad?, que algunos comentaristas judíos y cristianos
interpretan aquí que Moisés y Aarón están haciendo un reavivamiento en cuanto a la observancia del sábado, que posiblemente se había perdido a causa de la esclavitud. Y esto se confirma con la experiencia del maná, ¿verdad? Porque ahí el maná viene a ser como una prueba de que se andan en la ley de Dios, aún antes de que se dé el decálogo en forma escrita. Entonces, ese conocimiento del sábado se fue transmitiendo desde la creación. Y aquí podríamos tomar en cuenta esa interpretación de comentaristas judíos y cristianos, ¿verdad? Que ven una alusión al sábado, a la observancia del sábado. Qué interesante, sí. La Biblia está escrita sumamente intencionada, ¿verdad? Y con referencias bien interesantes, que esto se pone mejor cuando uno va al idioma original. Y el panorama se comienza a complicar, y lo que pasaba, pastor, pues era de que el pueblo que estaba cautivo, el pueblo de Israel, fabricaba ladrillos, ¿no? Fabricaba bloques, pero dentro de ese trabajo... El negocio de los egipcios. De la construcción. Una mano de obra muy barata, por eso no los querían dejar ir, ¿no? Exacto. Y allí se sabe que dentro de las costumbres, la arqueología nos dice que en la fabricación de los bloques era para reforzarlos, el adobe o el lodo con el que lo hacían los ladrillos, le ponían paja. Sí, entonces, como todavía en algunos lugares aquí en México se para usaron los adobes, ¿no? Así es. Con paja. Entonces, si la producción, por ejemplo, eran 100 bloques diarios, los egipcios llegaron y les dijeron, ustedes me tienen que producir los mismos 100 bloques diarios, pero con la diferencia que ahora no les vamos a acercar la paja. Ustedes tendrán que ir a buscarla. Van a tener que ir a buscarla, ¿no? Entonces, esto evidentemente provocó agravó dos cosas. la servidumbre. Sí, les castigos. complica la vida a ellos, pero también da pie a los castigos por parte de los egipcios. Capataces. Aquí parece que los capataces eran israelitas. Por eso ellos también se ven en aprietos, ¿no? ¿Cómo van a castigar a su propio pueblo? Y van y ellos tienen otro diálogo ahora con Faraón, ¿verdad? Y dicen, eso no tiene sentido, ¿verdad? No puede ser. ¿Cómo les pides la misma cantidad y no les das paja? Ajá. Dice, pero no, es que ellos están de ociosos, por eso aquí los acusa de ociosos. Dice, por eso quieren ir a adorar a su Dios. Entonces esto lleva también a otro diálogo, porque esta sección es de diálogos, a un diálogo entre Moisés y Dios, donde Moisés ahora tiene, pues es obvio, ¿no? Emocionalmente se encuentra devastado y se queja con Dios. Dice aquí en el capítulo 5, verso 22, dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y preguntó, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Vemos que Moisés se encuentra en una situación difícil porque el pueblo hasta lo quiere apedrear porque les ha agravado la situación. Pero en el capítulo 6, los primeros 8 versos están llenos de elementos interesantes para entender el plan de redención, ¿verdad? Que todo tiene su momento, porque si hubiera sido rápido, a lo mejor no hubiera habido esta oportunidad de conocer esos elementos, ¿no? Y aquí sobresalen 4, hay varios elementos. Por ejemplo, se repite el pacto que se hizo con Abraham, de que a su descendencia le iba a dar la tierra de Canaán. Y aquí le dice, se repite, ¿verdad? Dice, yo me he acordado de mi pacto. Pero luego a partir del verso 6 hay 4 acciones redentoras. Exacto, sí. Y esto hasta el día de hoy, ¿verdad? Nos recuerda ante la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Aquí se presenta como el Dios redentor de su pueblo. La primera expresión es, yo sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto.
La segunda acción, los libraré de su servidumbre. La tercera, os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Y la cuarta, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Estas 4 acciones presentan a Dios como, en aquel tiempo, ¿te acuerdas, hermano Francisco, que el Redentor era un pariente? Ujú. Como ¿Verdad? vos, la historia de Ruth. Como en la historia de vos, el Goel, el pariente más cercano. Entonces aquí Dios está actuando como el pariente. Ya vimos que hace rato dijo el Dios de Israel. Y entonces aquí se establece una relación muy íntima. Sí. Quizás el pueblo, a causa de la esclavitud, no conocía esa relación. Ahora, no solo Faraón está conociendo a Dios, también el mismo pueblo está conociendo más acerca del carácter de Dios. Sí, es tan hermoso Dios que dentro de este panorama complicado y complejo para Moisés, que dentro del ejercicio de su liderazgo, él no solamente se estaba enfrentando al desafío de acercarse y negociar con Faraón, sino ahora también tenía a parte de los ancianos y los líderes de Israel en su contra. Dios se presenta y le da estas cuatro acciones redentoras, ¿no? Como, me gustó como lo dice, ¿verdad? Yo te libraré de Egipto, te libraré de tu esclavitud, yo te libraré con poder y con justicia, y no solamente eso, yo te libraré para que tú seas mi pueblo y para que poder yo ser tu Dios. Entonces, esto seguramente, si a nosotros, por ejemplo, ahora que emprendemos proyectos eclesiásticos o proyectos personales en donde pareciera que Dios está escondido o no nos escucha, podemos tener la certeza de que el mismo sistema de esperanzas que Dios le quiso transmitir a Moisés nos lo puede transmitir a nosotros. Yo te libro del pecado, yo lo hago con poder y justicia, y yo quiero que voltees a mí porque quiero ser yo tu redentor, ¿no? Sí, entonces estos elementos también que aparecen aquí, el nombre, ¿no? Yo soy. El 8 veces lo Sí, menciona. 8 veces. Ajá. El pacto. Y y la redención, ¿no? Uh-huh. Son elementos que nos aseguran que Dios no ha cambiado, ¿verdad? Dios está empeñado en nuestra redención y precisamente cuando Cristo venga, ¿verdad? Saldremos definitivamente de este mundo. Será el éxodo definitivo. Así es. Entonces, a pesar de que cuando aceptamos el llamado de Dios y humanamente esperáramos que las cosas marchen sobre ruedas, y como vemos aquí en la historia, lejos de eso se pueden complicar. Uh-huh. Como dice aquí, yo os libraré con mano extendida. Así es. La redención, como vamos a ver en los capítulos más adelante, tendría un elevado costo para Dios, ¿verdad? Pero ahora esta expresión, podemos quedarnos con esta expresión con brazo extendido, están a entender que habría un despliegue de poder. Aquí hay otra frase que no sé cómo lo veas, ¿verdad? Donde el corazón de Faraón se endurece. Uh-huh. Y en una de esas expresiones en las que aparece esta frase dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Uh-huh. Y tú sabes que esto ha dado pie a la teología, ¿verdad? De que incluso de la predestinación, de la doble predestinación, de que algunos fueron predestinados para ser salvos y otros para ser perdedores eternos. Y se toma el ejemplo de Faraón. Sin embargo, ¿verdad? Hay dos formas de aproximarse a esta expresión. La primera es que aparecen 3 formas. Una donde el propio Faraón endurece su corazón. Segunda, donde el corazón de Faraón se endurece y aparece en forma impersonal. Uh-huh. Y la tercera es cuando Dios lo endurece.
La segunda forma de aproximarnos es que al observar las 5 primeras plagas, vemos ahí que Faraón empieza a resistir, a resistir, a resistir, a resistir, por la influencia que ya dijimos de su religión, de lo que él creía que era, y también por la presión de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces vemos ahí que él es el que endurece su corazón. En otras palabras, Dios respeta su libertad, la deja intacta. Ujú. El hombre es libre de aceptar o de rechazar. Pero si se rechaza una vez, el corazón empieza el proceso de endurecimiento. Alguien lo comparó, ¿verdad? Como que de la siguiente manera: si ponemos cera en el sol, ¿qué va a pasar? Se endurece. La cera Bueno, no. se Lo derrite, contrario, ¿verdad? se derrite. Se ablanda. Pero si ponemos barro, Se endurece. se endurece. Ajá. Entonces aquí vemos que el corazón de Faraón se va endureciendo. Sin embargo, Dios sabía eso porque se lo anticipa, ¿verdad? A Moisés, desde el llamado le dice el Faraón va a endurecer su corazón. Y entonces Dios muestra su gloria, es decir, se da a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Como un Dios redentor, como un Dios justo, ¿verdad? Y como un Dios que quiere salvar tanto a su pueblo como a los egipcios. Pero cada quien debe tomar una decisión. Claro, así es, ¿verdad? Además de que, pues sabemos que aquellas cosas que suceden en la soberanía de Dios, pues se le atribuyen a Dios, ¿verdad? Lo que Dios permite, como el caso de Job, ¿no? Exacto, justamente la lección menciona algunos ejemplos, el caso de Job y el caso de Asaf, ¿no? De Asaf. Y son cosas que en el ojo humano aparentemente pues no vemos qué sucede, sin embargo vemos la fe de Job, en donde él entiende que aún la fidelidad de Dios está vigente a pesar de lo que a él le está ocurriendo aquí en la tierra. Y en el caso de Asaf, que de pronto se cuestionaba y hacía preguntas retóricas de por qué le va mejor al malo, ¿verdad? A diferencia del que es bueno, que es justo. Y él mismo contesta. De hecho, me encanta este salmo, que de hecho he escuchado algunas piezas musicales que dice: pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de tu mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Es decir, Asaf al final comprende, ¿verdad?, que es Dios quien controla detrás del velo en los entornos espirituales, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Entonces, de ahí exaltamos también lo que ya comentábamos, esta declaración pactual: los haré mi pueblo y seré su Dios. Dentro de esta nubarrones y escenarios grises, al final Dios da esta esperanza, retomando, ¿verdad?, esta declaración pactual: los haré mi pueblo y yo seré su Dios. Ok, y creo que bueno, hay un último elemento que podríamos comentar para ir también cerrando. Bueno, hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí se mencionan las edades, ¿no? Que tenía Moisés y Aarón en ese momento. Aarón tenía 83, Aarón. 83 y Moisés 80. Y Moisés 80. Lo que también llama nuestra atención hacia el servicio, ¿no? De que el autor dice que no hay jubilación en el servicio a Dios, ¿verdad? Porque estos caballeros ya estaban avanzados de edad, pero apenas estaban empezando la obra para la cual Dios los había llamado. Así es. Pero el otro elemento al que yo me refería es algo interesante en la forma en que Dios le provee la ayuda para Moisés. Y ya habíamos notado, ¿verdad?, que una de sus objeciones es que él no era elocuente. Uh-huh. Decíamos que 40 años en Madián se le había olvidado hablar egipcio. Ajá. Y aquí nuevamente como que Moisés vuelve a retomar eso, ¿no?, en su frustración. El capítulo 6 termina diciendo, 6:30 dice: y Moisés respondió ante Jehová: yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír el faraón?
Y entonces vemos aquí que Dios dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces aquí vemos en forma interesante cómo funciona el don profético. ¿Verdad? Dice, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, Moisés aquí representa a Dios. Dios mismo dice, tú vas a ser Dios para faraón, y Aarón será tu profeta, será tu vocero. Entonces los profetas, el don profético, ¿verdad? Funciona de esa manera, ¿no? Dios elige a hombres y mujeres para que sean sus voceros, para que escuchen directamente de Dios el mensaje y entonces hablen en nombre de Dios al pueblo. Así es. Constituye una especie de sinécdoque explicativa sobre cómo funciona, como usted lo decía, el don profético. Entonces tenemos a Moisés representando a Dios y a Aarón, el profeta, ¿verdad? El que lleva el mensaje. Tenemos también que dentro de esta figura, también Dios advierte de alguna manera que enfrentar a Faraón llevaría sus complejidades. Pero lo que me gusta siempre de Dios, dentro de este intercambio de mensajes con Moisés, y dentro de esta preocupación que vemos de Dios de inmiscuirse en los asuntos de sus criaturas, para dirigirlos, para guiarlos, para protegerlos, para decirles por dónde ir. Dentro de estos esfuerzos, Dios también le dice, ¿verdad?, que obtendrán la victoria. Es decir, le dice, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Es decir, no te preocupes, va a ser complejo. Vas a enfrentar a Faraón y Faraón va a resistir su corazón. ¿Qué otra connotación del corazón endurecido? Decíamos que es el terreno del pecado, ¿verdad? Porque en la medida que uno se aleja de Dios, su corazón se endurece y pues es la definición del pecado, cuando nosotros nos separamos de Dios. Entonces, todas estas advertencias, Dios como quiera mete esta esperanza y esta seguridad, esta certeza, ¿verdad? Yo siento como un abrazo al corazón de Moisés cuando le expresa, sabrán los egipcios que yo soy el Señor, ¿verdad? Sabrán y tendrán la oportunidad de elegir a quién van a servir. Así es. Pastor, pues estamos cerrando con este mensaje. No sé si tenga algún comentario de cierre para despedirnos. No, pues solamente que, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Cuando Dios nos llama para nuestro bien, es necesario, ¿verdad?, responder cuando antes. El llamado de Dios está delante de nosotros, delante de cada miembro de iglesia, de cada persona que escuche este conversatorio, ¿verdad? Así es. Dios nos llama a servirle, a conocerlo, para ser salvos y para hacer realidad su promesa de llevarnos ya no a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. Así es. Pues tenemos la presencia de un Dios inmanente que está interesado en acercarse y ser cercano a sus criaturas. Y ese mismo Dios que se presenta ante Moisés en esta hermosa dialéctica de te entrego en tus manos un ministerio, pero no te preocupes porque yo estaré en control de las circunstancias. Y más allá de eso, yo soy tu Dios que te liberaré con fuerza. Es una expresión que también nos debe llenar de esperanza en la actualidad. En aquel entonces la gran empresa era liberar al pueblo de Israel de las garras de Egipto. Es una similitud que actualmente tenemos nosotros de cómo Dios nos libera del pecado. Después el pueblo de Dios iba a entrar al desierto. Nosotros vivimos en el desierto, pero igual que este pueblo de Israel tenemos un propósito que es la Canaán celestial. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo, el capítulo 4 de la lección de Escuela Sabática.